Una vez de que tenemos toda la información en un mismo archivo, tenemos toda la información acá, que recopila los sumarias desde el 2011 hasta el 2022 con el IPC para utilizar, para deflactar los datos y por el deflactor espacial también. Entonces podemos empezar a generar las variables que el INEI usualmente utiliza en sus reportes. En la base de datos se tienen los IPC de 8 grandes grupos de consumo por departamentos. Les dejo una dirección acá que les permite un poco profundizar en cómo se calculan, cuál es la importancia de estos grandes grupos de consumo. Por eso son 8 indicadores del IPC. Y para nosotros, en nuestra base de datos, están codificados con el I01 hasta el I08. El I01 hace referencia a alimentos. El I02 a vestido y calzado, I03 alquiler de vivienda y combustible, I04 muebles y enseres, cuidados de la salud, transportes y comunicaciones, esparcimiento, diversión y cultura y otros bienes y servicios. Tenemos los 8 grandes grupos asociados al IPC que calcula el INEI y lo pone a disposición. Estas variables sirven para obtener los valores reales. Lo que tenemos ahorita son valores nominales y vamos a calcular los valores reales, dado el año de evaluación. Para esto, por ejemplo, tenemos la variable GRU11HD. Variable GRU11HD es alimentos gasto. Y lo que me dice es una variable numérica. Va desde 0 hasta 67.000. Es una variable numérica, ¿ok? Pero esta variable es nominal. Entonces, yo quisiera volver esta variable real. Entonces, vamos a hacer uso de toda la información que ya tenemos en nuestra base de datos. Entonces, de aquí en adelante, lo que vamos a hacer es sumar categorías por gastos, por ingresos, y después los vamos a dividir. Pero en la división vamos a tener en cuenta 4 principales características. La primera es de que necesitamos P. P, lo habíamos definido arriba, es 12 y entonces nos va a permitir obtener datos mensuales. MIEPERO es la variable que nos va a permitir obtener datos per cápita, por persona. LD nos va a permitir comparar a precios de Lima Metropolitana. Es nuestro deflactor que ya lo hemos agregado hace un momento. En el último merge que habíamos hecho, estábamos agregando el deflactor espacial geográfico que contiene como base el ámbito de Lima Metropolitana. LD. Y después tenemos el I0 asterisco. Asterisco es porque va desde el 1 hasta el 8. Entonces, son los defractores y esto nos sirve para tomar como referencia los datos a soles constantes al año 2022. Entonces, todo el análisis que hagamos va a estar en soles constantes al año 2022 a precios de Lima Metropolitana. Si es que lo dividimos entre MIEPERO, datos per cápita, y si lo dividimos entre P, dato mensual, no es anual. Y eso es lo que hacemos acá abajo. Como ejemplo, ponemos estas primeras variables, todas las que están acá, son las mismas que vamos a considerar en esta primera línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Alimentos por gasto, autoconsumo, pago en especie, donación pública, donación privada y otros gastos. ¿Ok? Todas son numéricas, entonces es una serie de variables que las vamos a empezar a agrupar. Todo este grupo de variables, nuevamente, el INEI lo pone en el do file, no lo explica así. Entonces, vamos a ir uno por uno. Vamos a crear esta variable GPCRG3. Es gasto per cápita constante real o del G3.
suma un grupo de gastos, que son los que están acá, y lo divide entre P, que nuevamente, para obtener datos mensuales, per cápita, a precios de Lima Metropolitana, y tomando el primer deflactor, el I01, y el I01 era alimentos. Entonces, todo este grupo hace referencia a los alimentos, porque los se dividen entre I01, I01, I01. Son gastos, son variables que están asociadas a los alimentos. Entonces, está la variable G3, G6, G8, G9. Más abajo vamos a ver qué cosas significan. Simplemente las estamos generando. De la misma manera, tomamos un grupo de variables. Vamos a ver solo una, por ejemplo. Y este es vestido y calzado, gasto. Ok, entonces estamos hablando de vestido y calzado, es el grupo 2. Hace un momento era el grupo 1. Grupo 1 era alimentos. Grupo 2. Y estas variables son grupo 2. Todas estas. Sumamos las variables y las dividimos entre 12 miembros del hogar, deflactor espacial y deflactor asociado a I02, que es el rubro vestido y calzado. Entonces tenemos la variable G10. Lo mismo hacemos para alquiler de vivienda y combustible, G12, muebles y enseres, G14. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque su deflactor es distinto. G16, cuidados de la salud, con su deflactor I05. El I05 era cuidado de la salud. Y así. G18, transporte y comunicaciones. G19, esparcimiento, diversión y cultura. Y el G21, otros bienes y servicios. Y acá tenemos definidos qué era cada uno de estos. Veíamos que en alimentos tenemos el G3, 6, 8, 9. Entonces el 3, 6, 8 y 9 hacen referencia a alimentos preparados dentro del hogar, adquiridos fuera del hogar, adquiridos en instituciones benéficas o adquiridos fuera del hogar. De ahí teníamos el G10, vestido y calzado. G10 efectivamente es un gasto asociado a vestido y calzado. El 12 era gasto en alquiler. Estamos simplemente renombrando la variable. Entonces vamos a correr todo eso hasta acá. Ok. Ya tenemos un grupo de variables acá y lo único que hacemos acá es lo agrupamos de una manera un poquito distinta. Decimos, vamos a crear nuestra variable que se llama GPGRU2, que era igual al GPCRG3, que es preparados en el hogar. Después el GPGRU3, que es el 6, que era adquiridos fuera del hogar, más el 8 más el 9, adquiridos en instituciones benéficas, adquiridos fuera del hogar. El GRU 4 es lo que era el G10, vestidos y calzados, es decir, recodificamos, ¿ok? Y al final creamos esta variable que es el GRU 0, que es la suma de todos estos. GRU 1, que está acá, GRU 4, 5, 6, 7, 8, 9, es el GRU 0. Y cuando etiquetamos nos damos cuenta, ¿ya qué cosa era? GRU 0, por ejemplo, es gasto total real. El GRU 1 que habíamos creado acá es gasto total en alimento, pero se descompone en dos, en alimentos dentro del hogar, en alimentos fuera del hogar, y de esa manera podemos etiquetar esto. No me acuerdo si estoy corrido, creo que sí. Si he corrido va a salir un error. Sí, ya lo había corrido. Entonces acá etiquetamos esto y ya tenemos nuestras variables. ¿Ok? Entonces ya tenemos acá las variables de gasto en términos reales. Ya está listo. Y a partir de esto ya podríamos empezar a generar nuestros cuadros, nuestras estadísticas. Alternativamente o adicionalmente, el INEI también nos pone algunos cálculos asociados, por ejemplo, por tipo de adquisición de gasto. Usa las variables que hemos visto arriba, pero las va poniendo de una manera alternativa.
Por ejemplo, cuando habla de compra de bienes y servicios de todo tipo de gasto, genera esta nueva variable GPCNR1, que es la suma de todas estas variables, ¿ok? Y lo divide igual en el deflactor de alimentos. Pero es el total de compra de bienes y servicios, no es solo de alimentos. Entonces, cuando alguien compra bienes y servicios, puede estar comprando deflactor 0,1, alimentos. Puede estar comprando deflactor 0,2. El deflactor 0,2 era vestido y calzado. Entonces, lo que está acá en el numerador es una variable asociada a vestido y calzado. Si entramos en un codebook de eso, grupo 2, vestido y calzado, gasto. Entonces simplemente está eh, ordenando, está creando de una manera alternativa el análisis del tipo de gasto. ¿Okay? Dentro de esta variable son compra de bienes y servicios, no importa a qué rubro pertenezca, porque acá tenemos alimentos, tenemos vestido y calzado, tenemos todos, el I03, o sea, todos los deflactores entran acá. Y eso va a pasar lo mismo acá, para autoconsumo. Es la variable R2 y entra autoconsumo, ya sea de alimento, de vestido y calzado y todos los demás deflactores. Si es que hablamos de pago en especies, hace lo mismo. Y así, tenemos todos estos que después vamos a ponerle su etiqueta. 6, 7, y después crea 1, 0, que es la suma de todo lo demás, ¿no? Todo lo que habíamos hecho antes. Y acá entendemos un poco y decimos, ¿el total qué cosa es? Es el gasto utilizando una nueva metodología, o sea, por tipo de adquisición de gasto. ¿Ok? La variable R1 era compra, la 2 autoconsumo, 3 pago en especie, ya no es alimentos, transporte, vestido, cuidado de la salud, sino que es un ordenamiento distinto. Pero utilizamos, jugamos con las mismas variables siempre. ¿Ok? Entonces acá y está esto, se renombran las variables para identificarlas y eso es como cerramos esta primera parte. Y acá alternativamente también se generan 62 tipos de gasto. ¿Ok? Y es lo mismo. Si es que hablamos de los gastos que han sido, bueno, comprados, ya sea todo tipo de gasto, entonces creamos la variable G1, que identificamos, por ejemplo, esto ya lo habíamos creado, que era lo que teníamos en compra arriba, por tipo de adquisición de gasto. Este GPCNR1 es lo que está acá. GPCNR1 es lo mismo. Entonces, acá no hay mucho problema. Lo llamo de otra manera, pero ya lo habíamos identificado. Pero, por ejemplo, el GPCTG2 sí va a ser una suma de otras variables y utiliza el deflactor de alimentos, el deflactor 2, 3, de todos los grupos, los 8. Entonces, si es que alguien tiene interés en ver esta manera alternativa por los 62 tipos de gasto, está acá. Para no hacer muy largo esto, simplemente vamos a correr. Acá cómo se utilizan nuevas variables para asegurar de que se puedan crear, que no hayan missing. Nuevamente se hace un recode, se utilizan todas estas variables y donde vea missing, que lo vuelva a cero. Esto demora un poquitito y está. Entonces no hubo ningún cambio, ya eran cero, no había ningún problema. Por eso un doble chequeo nada más se hizo. Y lo mismo acá. Entonces, para ver variables de autoconsumo, desde la 10 hasta la 18, pago en especies, donaciones públicas, donaciones privadas, otro grupo, imputado ajustado al alquiler de vivienda, por alquiler de vivienda, y este GPCTG0 es la suma de algunas variables que estaban acá arriba. Y esto es el gasto de nueva metodología. Y listo. Entonces, hasta acá hemos cerrado el gasto. Tenemos la manera tradicional para ver los ocho grandes rubros, pero también estas dos maneras alternativas de ver el gasto, todo en términos reales. En el tema de ingresos, vamos a utilizar un nuevo deflactor. Si vemos,
Cuando descargábamos cuando uníamos la base de datos, yo les decía del I01 hasta el I08. Tenemos I00, pero también 1, 2, 3 hasta el 8. ¿Ok? Hemos utilizado del 1 al 8, que son por tipos de gasto. Y el I00 es el IPC general. Y eso lo vamos a utilizar ahora en el tema de ingresos. Generamos ingresos usando el I00, es el deflactor para los ingresos, es decir, es el IPC general. ¿Ok? Y eso nuevamente lo teníamos en la base de datos alternativa, que lo hemos importado, bueno, un merge y ya lo tenemos en nuestra base de datos. Por lo general, cuando uno habla de sumarias, siempre o es muy conocido trabajar con la variable ing.bru.hd, ing.ndhd, que son ingreso bruto por actividad principal monetaria, ingreso por actividad principal independiente, por ejemplo. Dependiente, independiente. O el ing2hd. Entonces hay muchas variables que son del día a día y siempre eran variables nominales. Podemos trabajarlas también de variables reales, como variables reales. ¿Ok? Ingreso bruto de la actividad económica, de la actividad secundaria, ¿sí? Dependiente, independiente. Entonces tenemos todas las variables asociadas a los ingresos. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con los gastos. Vamos a agruparlas y después vamos a etiquetarlas. Esta primera variable, ingreso per cápita real, IPC R sub 2, es justamente la suma del ingreso, lo que estaba acá arriba. Ingreso bruto, actividad principal monetaria dependiente, más ingreso por actividad principal independiente. Sumamos esos dos, lo dividimos entre 12, entre miembros del hogar, deflactor espacial, IPC general. Y esta división va a pasar para todos por igual. Ya, porque acá no hay tipos de deflector de gasto como en el otro lado, ¿no? Como hace un momento. Entonces, es eso. Tenemos la variable 2, 3, 4, 5 y después creamos la variable 1, que es el ingreso per cápita mensual por trabajo, que es la suma del 2, 3, 4 y 5. De ahí creamos la variable 7 y 8 y la 6 es la suma de 7 y 8, ingreso per cápita mensual por transferencias corrientes. Creamos la 9, que son transferencias privadas, la 10, transferencias públicas totales, 11, transferencias por programa juntos, 12 por pensión 65, 13 bono gas, 14 beca 18, 15 todo lo demás. 15 se dan cuenta de que hay bastantes variables, son prácticamente todos los programas que se pueden identificar en el INEI y son las transferencias monetarias públicas que están consideradas como otros. Si es que alguien quiere trabajar programas en específico, simplemente puede empezar a generar variable 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 para seguir esta lógica y va a tener todos los programas sociales disponibles para poder trabajarlo, no sé, en una serie de tiempo y siempre teniendo en cuenta de que en cierto momento aparecen, ¿no? Porque esto es desde el 2011, no habían muchos programas que aparecen en 2015, 16, por eso se agregan para no generar mucho ruido, pero si es que alguien tiene el interés de trabajar, acá están las variables. El 16 y 17, entonces vamos a correr esta por acá. Ajuste de alquiler por alquiler imputado, variable 18, 19, 20. Ahorita después vemos qué cosa está abajo. Y la 0, que es la suma de algunas de estas variables. No suma el tema de transferencias. Podemos sumarlo, no es ningún problema. Simplemente esto es el ejemplo, estos son los códigos que nos da el INEI. Y esta variable 0 es el ingreso per cápita mensual a precios de Lima, de Lima monetario, pero si vemos, suma el 2, 3, 4, 5. ¿Qué cosa es 2, 3, 4, 5? 2, 3, 4, 5 está resumido en 1, que es ingreso per cápita mensual por trabajo. Okay. Si yo trabajo, es 2, 3, 4, 5. De ahí viene 7, 8. 7, 8 está resumido en 6. Ingreso per cápita mensual por transferencia corriente. Entonces tengo fruto de mi trabajo, fruto de transferencias corrientes. 7, 8. Y después se va hasta el 16. 16, 17, 18, 19 y 20.
y son estos tipos de gasto, o de ingreso, perdón. Si vemos acá, no están incluyendo las transferencias monetarias privadas ni públicas en este tipo de definición. Pero ustedes pueden crear una variable general IPCR-01 o el nombre que ustedes quieran y pueden incluir todo esto más el tipo de transferencia monetaria. Y bueno, mi interés es saber el ingreso de las personas, incluyendo transferencias, ya sea públicas, privadas. Simplemente un ejemplo de lo que les pongo acá. ¿Ok? Esto habíamos corrido. Creo que sí, pero a ver. Sí, ya habíamos corrido. Ya. Y después definimos. Y acá está la definición de todas esas variables. Listo. Y hemos terminado. Para la construcción a detalle de los ingresos y estar en línea con el INEI, yo les recomiendo revisar eh, el documento Evolución de Ingreso Real Promedio Per Cápita Mensual, lo que les decía acá. Acá está el link. Este link nos lleva a este documento y lo que les pongo en el do file es revisar la página 179. Ok, vamos a ir a la 179. 189 y 179 está acá. Ah, no se ve, está al revés. Bueno, pero acá tenemos, ¿qué cosa es esto? Evolución del ingreso real promedio per cápita mensual. ¿Ok? Entonces es lo que tenemos, esas son las variables, desde el 2011 hasta el 2022. Y los rubros, total nacional, fuente de trabajo, trabajo principal, trabajo secundario, autoconsumo, ya sea autoconsumo, especie extraordinario. Después tenemos otro rubro, así como trabajo, transferencias corrientes. Tenemos transferencias corrientes monetarias, privadas y públicas. Tipo públicas, juntos, pensión 65, bono gas, beca 18 y todos los demás bonos que eran otros. Y ahí tenemos transferencias corrientes en especies, donaciones privadas, donaciones públicas, rentas, ingresos extraordinarios, alquiler imputado. Entonces, si es que van a utilizar esto para alguna investigación futura, yo les recomiendo de que los cálculos que generen a partir de esto, en principio vean, oye, me sale lo mismo. Bien, entonces tienen toda la seguridad de que están trabajando con data correcta, han hecho un procesamiento de datos muy bueno y pueden realizar los análisis posteriores que deseen. Cada uno tiene distintas necesidades. Por eso les pongo el cuadro para referenciar la información, para que simplemente cotejen esto. Les pongo el link también, que es lo que estaba ahí. Y hasta aquí ya tengo entonces todo el procesamiento de mi base de datos. No voy a hacer más, entonces voy a guardarlo, snapshot save, y lo voy a etiquetar como previo a elaborar tablas y gráficos. Porque yo sé que si empiezo a elaborar gráficos y tablas, todo lo que tengo acá se va a transformar. Voy a empezar a colapsar datos, eliminar variables. Entonces, yo en algún momento voy a querer volver a este estado. Entonces, lo que hago es un snapshot save. Y lo que hice es el snapshot número 2 y se llama previo a elaborar tablas y gráficos. ¿Cuántas observaciones tengo acá? 388.000 observaciones. ¿Ok? Y es eso chicos. Para terminar, se graba, ¿no? Grabamos esto. eh, datos reales, no, datos guión reales, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo quiero generar la tabla, acá para terminar, este gráfico 2.1 es el gráfico del informe del INEI que les estoy comentando, es la primera tabla, es la primera, es esto, gráfico 2.1, y me dice es evolución del gasto real promedio per cápita entre 2011 y 2022, soles constantes, base 2022, precio de Lima Metropolitana, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Y yo quiero saber si mis números son los correctos. Entonces, como ya hice un snapshot, entonces puedo trabajar sin ningún problema y en algún momento recuperar la información. Lo que voy a hacer es colapsarlos por su valor promedio de las variables del GRU 0 hasta el GRU 10. ¿Qué cosa era esto? Gasto total real, ya sea por alimentos, vestido, calzado,
vivienda, muebles, es decir, tipo de gasto, ¿no? Tengo los 8 denominaciones del gasto que principalmente se utilizan más frecuentemente y el gasto total. Entonces voy a colapsar eso por su valor promedio, pero voy a utilizar el factor de expansión, factor ND07, porque son datos de que tienen una ponderación, y en este caso voy a utilizar el IW, porque cuando utilizo collapse no puedo utilizar otro ponderador por año. Entonces, miren, ya tengo pocos datos. Por eso les decía la importancia del snapshot, porque si quiero seguir trabajando no voy a correr todo, sino que voy a volver acá. Pero bueno, tengo esto. Si hacemos un browse, tengo por año grupo cero. Grupo cero era gasto total real. Entonces, el gasto total real para el año 2022 es 825. Para el año 2021, 819.50. 825 está acá, 825. Y 2021, 819.50 u 820 soles. El año previo, 772, 772. Entonces, la información que tengo acá, que esta columna es la que se grafica acá, es correcta, es la misma, entonces hemos llegado a los mismos números. Esto es todo. Ah, para terminar, como hice esto y tengo acá un collapse, ahora quiero seguir trabajando y necesito mis datos de nuevo. Snapshot, voy a, voy a devolver al estado actual, pero ¿a qué snapshot? Al número 2, porque se acuerdan que era consecutivo. Si corro esto, nuevamente tengo mis datos, mis 388.000 observaciones. Si es que quiero ir más arriba, donde no hice el merge con nada, simplemente donde generé departamentos, snapshot, restore 1 y vuelto a la línea número 50 o más o menos, ya no me acuerdo en qué línea estábamos. Por acá, la línea 69, ¿no? Que era antes de unir Callao a Lima. Y eso es lo que dice acá. Snapshot. Ok, eso es todo.